Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, en esta tarde. Damos gracias a Dios porque es Él quien nos permite una vez más estar escudriñando su palabra. Y yo les voy a pedir, hermanos, en esta tarde que nos pongamos juntos, ¿verdad?, en oración, ¿verdad?, como si estuviéramos juntos, todos en un mismo pensamiento, en una misma mente, hermanos. Vamos a orar para que sea el Señor abriendo nuestros ojos, abriendo nuestras mentes para poder entender su palabra. Amén. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos las gracias. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad, por la paciencia que has tenido para con cada uno de nosotros. Gracias te damos en esta tarde porque podemos estar aquí, porque podemos darnos este tiempo que usted nos ha regalado para poder estudiar su palabra, para poder aprender un poquito cada día más que usted nos da. Nosotros le pedimos, Padre, en esta tarde que sea usted, Señor, perdonándonos, Padre. Perdone, Señor, nuestras ofensas, Padre. A veces le ofendemos, Señor, incluso con nuestro pensamiento. Sea usted limpiándonos, perdonándonos, purificándonos en esta tarde. Y ayúdenos, Padre, a estar atentos para que podamos entender lo que usted quiere hablarnos hoy en este día. Sea usted con cada uno de mis hermanos que están ahí. Tal vez haya personas que son nuevas y que no entienden mucho, Señor, pero usted tiene, Padre bendito, ese poder para ayudarlos a entender. Ayúdenos, Padre, que quitemos toda distracción, todo pensamiento, toda preocupación que pueda haber en nuestras vidas, cualquier problema, Señor, que podamos hacerlo a un lado y que podamos escoger hoy en esta tarde, Padre, escuchar lo que usted quiere enseñarnos. Gracias le damos y nos ponemos en sus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Entonces, en esta tarde seguimos, hermanos, con este estudio, ¿verdad? Un entendimiento claro. Como les he mencionado en los estudios anteriores, es muy importante, hermanos, que nosotros podamos entender la palabra de Dios, que nosotros podamos entender sus propósitos en nuestras vidas. Amén. Y como hemos estado estudiando la palabra entender, un significado es ponerse de acuerdo en un asunto. Amén. Otro significado, hermanos, es disposición o voluntad de obrar de cierta manera. Amén. Entonces, tenemos que estar de acuerdo con Dios y como decíamos la semana pasada, muchas veces hay situaciones en las que no estamos de acuerdo con Dios. Hay situaciones que no las entendemos o como nuestra reacción humana, ¿verdad? Es no estar de acuerdo. Amén. Hemos estado estudiando, hermanos, que entender es considerar, es discernir y es comprender. Amén. Estuvimos estas semanas pasadas hablando de cada uno de estos significados, de los sinónimos, y yo me ponía a pensar, hermanos, como un ejemplo, ¿verdad? En un trabajo, cuando nosotros empezamos a trabajar, ya en cualquier trabajo que tú vayas, a todos se nos dan instrucciones. Hay instrucciones, hay indicaciones, hay órdenes, ¿verdad?, que se tienen que seguir. Amén. Igualmente en una escuela, ¿verdad? Esto venía a mi mente y quise compartirlo con ustedes, ¿verdad? En una escuela hay reglas, hay tareas, hay un horario, etcétera. Usted puede poner ahí, ¿verdad?, todo lo que se nos da en estos dos lugares. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros no obedecemos, hermanos, las instrucciones, las indicaciones, ¿verdad?, que no las entendemos, quiere decir, ¿verdad?, que no estamos de acuerdo, vamos a tener problemas. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener la voluntad, ¿verdad? Se nos va a decir, esto se va a hacer así, en la escuela, ¿verdad?, tienes que llegar a tales horas, y si nosotros no tenemos esa voluntad, esa disposición de hacer lo que se nos está ordenando, entonces, ¿verdad?, no estamos de acuerdo. Amén. Y en un trabajo, pues obviamente, ¿verdad?, vamos a perder el empleo. ¿Por qué? Porque llega a un punto, ¿verdad?, donde no estamos obrando, ¿verdad?, de la manera, no estamos haciendo lo que se nos ha ordenado. Entonces, podemos ser despedidos. Amén. Se nos dan oportunidades muchas veces, pero todo tiene un límite. Y en la escuela, ¿verdad?, obviamente, ¿verdad?, si nosotros no seguimos esas indicaciones, esas instrucciones, esos horarios, pues obviamente, ¿verdad?, vamos a ser descalificados, vamos a ser
también despedidos, ¿verdad? No vamos a obtener el resultado que se esperaba. ¿Por qué? Porque no estuvimos, ¿verdad? De acuerdo con la persona que nos dio las instrucciones. Amén. Y yo meditaba en esto, hermanos, y me daba cuenta, ¿verdad?, que en la relación con Dios es lo mismo. Amén. En su palabra nosotros encontramos indicaciones, instrucciones, órdenes que Dios nos da, cosas que no debemos de hacer, cosas que sí debemos hacer. Y créame que cuando viene uno, cuando eres nuevo, que vienes a la palabra de Dios, pues muchas cosas no las entiendes, no estás de acuerdo. Amén. Eso es a medida que vamos conociendo a nuestro Dios, ¿verdad? Que vamos empezando a entender. Amén. Entonces, en muchas cosas, como les decía, no estamos de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Amén, no estamos de acuerdo con su voluntad. Entonces, cuando nosotros no estamos de acuerdo, hermanos, cuando no empezamos, ¿verdad?, a conocer más de Dios y el entender por qué, ¿verdad?, Él es que nos da ciertas instrucciones, entonces nuestro caminar será muy difícil. Amén. Entonces es muy importante que nosotros busquemos entender a Dios, que busquemos que Él nos dé ese entendimiento, amén, para poder caminar con Él, para poder ir entendiendo lo que Él quiere de nosotros. La semana pasada, si usted recuerda, y si no recuerda puede regresar a escucharlo, yo les daba el ejemplo del perdón. Amén. Dios nos llama a perdonar, Dios nos llama y les daba el versículo, creo que es Mateo 7:14, ¿verdad? Si no es por ahí, regrésese y ahí usted lo va a encontrar, donde, ¿verdad?, nos dice Jesús claramente que si nosotros no perdonamos, Dios no nos perdonará a nosotros. Amén. Muchas veces no estamos dispuestos a perdonar, porque yo les comentaba, ¿verdad?, que si hay algo injusto, pues se te hace todavía más difícil perdonar, pero en Dios, hermanos, Él nos da el poder para perdonar, el poder, ¿verdad?, para olvidar, el poder para poder hacer las cosas como Dios quiere que las hagamos. Entonces necesitamos estar de acuerdo con Dios, amén, y eso, hermanos, lo vamos a obtener solamente en una relación con Él, día a día, amén, día a día en esa relación. Entonces tenemos que creer en lo que nos dice la palabra, aunque no estemos de acuerdo, aunque no entendamos, aunque no queramos obrar, ¿verdad?, como se nos indica. Entonces nosotros es ahí donde nosotros, hermanos, nos sujetamos, ¿verdad? Y aunque no queramos, ¿verdad?, aunque nuestra carne no quiera, nosotros obedecemos. ¿Por qué? Porque nosotros cuando ya venimos a Dios, ¿verdad?, nosotros tenemos que procurar, ¿verdad? Dios nos dice que procuremos, ¿verdad? Y procurar es intentar, o sea, que vamos intentando día con día. No quiere decir que de la noche a la mañana ya vamos a querer perdonar, ya vamos a querer orar por nuestros enemigos. Muchas cosas, ¿verdad?, instrucciones que el Señor nos da, pero es poco a poco. Amén. Es poco a poco y Dios decide, hermanos, porque Él lo puede hacer en un instante. Él en un instante puede cambiar nuestra mente si Él lo desea así, pero muchas veces es poco a poco, amén, según la voluntad y la disposición que nosotros vayamos poniendo. Amén. Entonces Dios nos ayudará, hermanos, y Él producirá la disposición si nosotros se lo pedimos. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y Él conoce y sabe todo lo que hay dentro de nosotros. Él conoce lo que hay dentro de usted, lo que hay dentro de mí, nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros temores, nuestras angustias. En fin, Él conoce todo. Nosotros es ahí donde tenemos que clamarle y pedirle que nos ayude a cambiar nuestra manera de pensar. ¿Para qué? Para poder estar de acuerdo con Él. Amén. Y vamos a ir, hermanos, ahorita a Jeremías 9:23. Amén. Vamos a ir al libro de Jeremías 9:23. Y ahí, hermanos, el emboscado dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Amén. Aquí en el emboscado podemos ver simplemente ahí, ¿verdad? Como se nos ha explicado lo que quiere decir el emboscado, de qué se trata, de lo que va a hablar estos versículos que siguen. Y nos dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y esto, hermanos, yo me ponía a pensar, ¿verdad? Porque siempre decimos la gloria le pertenece toda a Dios, y es verdad, ¿verdad? A Él le pertenece la gloria. Pero aquí nos dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Amén. Que hay ahí, ¿verdad?, gloria también para el hombre que conoce a Dios. Amén. Y buscando, hermanos, gloria quiere decir fama, quiere decir honor, quiere decir celebridad,
bienaventuranza, honra. Amén. Y me recordaba yo, hermanos, que bienaventuranza he escuchado que quiere decir doblemente bendecido. Aquí podemos ver, ¿verdad?, que nos está diciendo, ¿verdad?, que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Eso lo puedes decir, ¿verdad?, si es una doble bendición para el hombre. También miraba, hermanos, que quiere decir felicidad, dicha y prosperidad. El conocer a Dios, hermanos, nos traerá a nosotros felicidad, nos traerá dicha y nos traerá prosperidad. ¿Por qué? Porque cuando lo conocemos, hermanos, empezamos a confiar en Él, empezamos a saber que tenemos a alguien que nos defiende, alguien que nos ayuda y no es un ser humano, ¿verdad? Como decía la pastora, ¿verdad?, en Números 23:19, Dios no es hijo de hombre para que se arrepienta, ni hombre, ¿verdad?, para que mienta. Entonces, cuando nosotros empezamos a conocer la clase de Padre que tenemos en el cielo, entre más lo conocemos, más podemos confiar en Él. Amén. Es muy importante, ¿verdad?, conocer a nuestro Dios. Dice la palabra de Dios aquí, hermanos, en Jeremías 9:23. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Más bien, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Aquí podemos ver, hermanos, que, ¿verdad?, nos dice bien claramente, ¿verdad?, que el sabio no se alabe en su sabiduría. Amén. Dice, ni el valiente en su valentía, ni el rico en sus riquezas. Amén. Podemos ver aquí, hermanos, que podemos tener todo esto, ¿verdad? Yo les decía al principio de este estudio, ¿verdad?, hay personas que son muy inteligentes, que tienen mucha sabiduría. Amén. Pero nosotros necesitamos la sabiduría de Dios, el entendimiento de Dios, no nuestro entendimiento secular aquí en la tierra. Amén. Ahora, una persona valiente puede tener mucha valentía, pero aquí nos dice, ¿verdad?, ni se alabe el valiente en su valentía, el rico en sus riquezas. Puedes tener mucho dinero, pero ¿de qué nos puede servir tanto dinero, hermanos, cuando no tenemos a Dios? Amén. Y nos dice el 24, mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Amén. En entenderme, en estar de acuerdo con lo que yo digo y en conocerme que yo soy Jehová. Como les decía, entre más lo conocemos, hermanos, más confianza vamos a tener en Él. Ahí la palabra alabarse, ¿verdad? Porque, ¿verdad?, sabemos, ¿verdad?, que no nos debemos de alabar nosotros a nosotros mismos. Y la palabra alabarse, hermanos, quiere decir jactarse, vanagloriarse. Quiere decir también celebrar con palabras. Quiere decir darse importancia. Amén. Aquí nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros, claro, podemos darnos importancia, pero siempre con una actitud humilde. Amén. No presumiendo, sino que, ¿por qué, hermanos? Porque la gloria siempre se la debemos a Dios. Porque si nosotros podemos entender, hermanos, su palabra, si nosotros podemos a conocerle, es porque Él nos da esa habilidad, porque Él nos da esa capacidad. Algo que mi pastora siempre me ha enseñado y me ha dicho es que uno debe de tener la disposición. Amén. Dios puede hacer muchas cosas con una persona dispuesta. Amén. No es que Él no quiera, es que simplemente a veces uno es el que no está dispuesto. Amén. Entonces aquí, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad?, que nosotros como hijos, ¿verdad?, nos podemos dar esa importancia, pero con humildad. Amén, con humildad. ¿Por qué? Porque eso es lo que Él quiere, hermanos. Él quiere que lo entendamos y lo conozcamos, que Él es Jehová. Y me encanta la segunda parte que dice que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amén. Él, hermanos, Él hace misericordia, Él hace juicio y Él hace justicia. Él quiere que lo conozcamos, que sepamos, hermanos, que Él es un Dios misericordioso. Amén. Que Él quiere darnos la oportunidad. Y nada más le voy a dar un poquitito de lo que es misericordia. Es mucho más, pero le voy a dar nada más un poquito para que se dé una idea. Ya usted puede escudriñar más. Misericordia es bondad, es compasión, es perdón y es amabilidad.
Amén. So Dios quiere que sepamos, hermanos, que Él hace misericordia. Él quiere, hermanos, ser bondadoso, quiere ser compasivo, quiere perdonarnos y quiere ser amable con usted y conmigo. Ahora dice que Él también hace juicio. ¿Y qué es juicio, hermanos? Juicio es decisión y es derecho. Él es el que tiene la decisión sobre nuestras vidas. Amén. Entonces nosotros tenemos que entender, hermanos, que le pertenecemos a Él. Él es el que tiene el derecho sobre nuestras vidas. Amén. Y qué bonito cuando nosotros le cedemos ese derecho a Él. Amén. Porque Dios no nos quiere a fuerzas. Dios quiere que lo hagamos voluntariamente. Amén. A fuerzas Él no nos obliga. Él quiere que sea todo voluntario. Amén. Y también dice que Él hace justicia, hermanos. Yo creo que todos sabemos lo que es justicia, ¿verdad? Pero de todas maneras quise darles 3 sinónimos. Justicia es rectitud, es verdad y es integridad. Amén. Él nunca va a hacer algo que no sea justo, algo injusto. Dios no lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él es un Dios justo. Amén. Entonces hagamos el tiempo, hermanos, para conocerlo. Amén. Para entenderlo, para poder estar de acuerdo con Él. Y a través de una relación, hermanos, a diario, es como conocemos más. Amén. Y entonces entre más lo conocemos, más confiamos. Amén. Y entre menos lo conocemos, hermanos, pues menos confianza va a haber. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos confiar en alguien que no conocemos. Amén. Nosotros simplemente como padres, cuando nuestros hijos quieren ir a un lugar, hermanos, si nosotros no conocemos a la persona, no queremos dejarlos ir. ¿Por qué? Porque queremos saber, ¿verdad? Qué cualidades tiene la persona, qué clase de vida lleva. Amén. Especialmente cuando nuestros hijos están chicos. Entonces queremos, ¿verdad?, saber un poquito más para poder tener esa confianza. Ok, te voy a soltar a mis hijos. Amén. Entonces, es lo mismo con Dios, hermanos. Cuando nosotros lo conocemos más a Él, ya tenemos nosotros esa ¿cómo le diré? Esa confianza, ¿verdad? Que dices tú, está bien, te lo voy a dejar. ¿Por qué? Porque sabemos, ¿verdad?, a qué clase de persona estamos soltando. Cuando nosotros conocemos que Dios quiere llevar nuestras cargas, que Él quiere ayudarnos, que Él ama a nuestros hijos más que a nosotros, que Él ama a la persona que nosotros estamos orando, hermanos. ¿Verdad? Familiares, tal vez muchos, el esposo, la esposa, cuando tú estás orando por esa persona, pero tú sabes que Dios ama más a esa persona de lo que tú la amas, se lo vas a soltar. Amén. Vas a entregarle, vas a seguir orando y vas a seguir confiando de que Él va a hacer algo. ¿Por qué? Porque Él ama más a esa persona, mucho más que nosotros. Entonces, cuando tú meditas en eso, cuando tú te das cuenta, a lo menos, hermanos, cuando yo me doy cuenta, cuando yo empecé a entender que Dios ama más a mis hijos que yo, que Dios ama más a mis hermanos que yo, a mis padres, a mi esposo, a las personas que yo amo y que no han venido a sus pies, yo sé que Dios tiene un propósito. Yo sé que Dios los ama mucho más, que su deseo, que Él tiene un deseo intenso para que ellos sean salvos. Yo puedo soltárselos a Dios, amén. Ya no trato yo con mis propias fuerzas de querer aferrarme a que yo los puedo cambiar, amén. Entonces es un ejemplo nada más, hermanos, de lo mucho que necesitamos confiar en nuestro Dios, conocerlo, amén. Entre más lo conozcamos, hermanos, más de acuerdo vamos a estar con Él, amén. Más confianza, nuestra fe empieza a crecer. Confianza, hermanos, es un sinónimo de la fe. Amén. Nosotros creemos, confiamos en la persona. Es importante que lo conozcamos. Démonos ese tiempo, hermanos, para poder estar en su palabra, estar orando. ¿Para qué? Para conocerlo más, para entenderlo más. Amén. Ahora les voy a pedir, hermanos, que vayamos a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a estar leyendo, hermanos, versículo 15 y 16 y un poquito más adelante. Amén. Voy a leer primero el 15 y el 16. Segunda de Pedro 3, 15 y 16. Y dice la palabra de Dios. Dice, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Dice el 16,
casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Aquí nos dice, ¿verdad?, el apóstol Pedro, hermanos, que tengamos por entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Amén. Él es paciente, ¿por qué, hermanos? Porque Él quiere nuestra salvación. Amén. Eso es paciente para con cada uno de nosotros. Es paciente para con nuestros hijos, para con nuestros familiares, nuestros esposos, nuestras esposas. Él sigue siendo paciente, hermanos. ¿Verdad? Hay un poquito más atrás, hermanos, este versículo que muchos hemos memorizado, ¿verdad?, que dice que Dios no retarda su promesa, ¿verdad?, como algunos la tienen por tardanza. Ahí está en un ladito, va el versículo 9, ¿verdad?, que nos dice que Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, ¿verdad? Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nuestro Señor, hermanos, quiere, ¿verdad? Él por eso es paciente, hermanos. Si Él no ha venido, es porque Él está esperando. Él quiere, ¿verdad?, que muchos, bueno, aquí no dice que muchos, dice, sino que todos. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Aquí, ¿verdad?, como nos dice en el versículo 15, ¿verdad?, que tengamos por entendido, ¿verdad?, esa paciencia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Amén. Nos dice también ahí, ¿verdad?, que también Pablo escribió de esto, que, ¿verdad?, y unas cosas nos dice bien claramente, hermanos, aquí en el 16, dice algunas difíciles de entender. O sea, hay palabras, ¿verdad?, que no entendemos, hay escrituras, ¿verdad?, que no entendemos, ¿verdad?, o que no estamos de acuerdo, ¿verdad?, con unas cosas, ¿verdad?, que se escribieron, pero lo importante, hermanos, es no quedarnos ahí, sino permanecer. Amén. Permanecer hasta que Dios nos ilumine. ¿Para qué? Para poder entender. Lo importante es perseverar, seguir perseverando. Y aquí en este capítulo 3, si usted se fija, donde empieza el capítulo 3, aquí en Segunda de Pedro, el título del emboscado dice, el día del Señor vendrá. Amén. El día del Señor vendrá. Aquí es de lo que nos está hablando, ¿verdad?, que un día el Señor va a venir. Amén. Si no nos toca estar vivos para cuando Él venga, tal vez nos llame el Señor antes, pero nosotros tenemos que estar preparados. Amén. Y si ese día no ha llegado, es porque el Señor está siendo paciente. Amén. Está siendo paciente. ¿Por qué? Porque Él no quiere que nadie se pierda. Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque tan grande es su amor por usted y por mí, por nuestros hijos, por todos los que estamos en este mundo, que Él quiere que procedamos al arrepentimiento, que reconozcamos, ¿verdad?, que Él es Dios y que Él puede darnos la vida eterna. Amén. Aquí el apóstol Pedro fue una de las últimas palabras que él escribió aquí en Segunda de Pedro. El capítulo 3 es el último capítulo que se escribió, y nos dice estas palabras. Dice aquí mismo, donde dice hay algunas difíciles de entender. O sea, nos está advirtiendo que unas cosas son difíciles. Amén. Y luego sigue diciendo, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Aquí, hermanos, es importante que entendamos, ¿verdad?, que hay personas indoctas e inconstantes, ¿verdad?, que dice, ¿verdad?, que tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Amén. Hay escrituras que nosotros mismos podemos torcerlas. ¿Por qué? Porque no las entendemos, no estamos de acuerdo y a veces mejor le queremos acomodar. Entonces es muy importante que no hagamos eso. Amén. Es muy importante siempre pedir ayuda. Yo cuando algo no lo entiendo, me gusta acudir a mi pastor o a mi pastora para poder entender. Amén. Entonces ahí nos dice, ¿verdad?, los indoctos e inconstantes tuercen. Esas son las personas que pueden torcer las escrituras. Ahora, ¿qué es un indocto? Amén. Un indocto, hermanos, el significado de indocto es que no tiene instrucción. Amén. Que es ignorante. Amén. No hay una instrucción. ¿Y nosotros dónde encontramos la instrucción? En la palabra de Dios. Amén. Aquí es donde encontramos las instrucciones. Amén. Ahora, inconstante. ¿Qué es inconstante, hermanos? Inconstante es que no establece
no es estable, perdón, ni permanente. Amén. Ese es un significado. No es estable ni permanente. Otro significado es poco firme. Ahora, este otro significado, hermanos, me gustó mucho porque también, fíjese cómo dice que carece de fuerza de voluntad y determinación continuada en sus pensamientos, opiniones y conducta. Que carece de fuerza de voluntad y determinación continuada en sus pensamientos, opiniones y conducta. ¿Ven? En pocas palabras, un día piensas una cosa y luego mejor no, cambias de opinión, o sea, ¿verdad? No hay una seguridad. Y sinónimos, hermanos, de una persona inconstante es inseguro, inestable y cambiable. ¿Amén? Podemos cambiar de un ratito a otro, de la noche a la mañana. Entonces, tenemos que entender, tenemos que buscar la instrucción en la palabra de Dios. Y cuando no entendemos la palabra de Dios, hermanos, nuestro mejor maestro es el Espíritu Santo. Orar siempre antes de leer la palabra, ¿verdad? Orar pidiéndole a Dios que nos dé el entendimiento. ¿Por qué? Porque hemos leído los versículos, hermanos, donde dice que Dios es el que nos da el entendimiento. Amén. No podemos leer la Biblia sin la ayuda del Espíritu Santo. Y ahora también tenemos a nuestros líderes, nuestros pastores, que nos pueden ayudar a entender las palabras. Lo que no entendemos, tenemos que pedir ayuda. Amén. No creamos, ¿verdad?, que lo sabemos todo. Siempre vamos a necesitar ayuda de alguien más. Entonces aquí el apóstol Pedro, hermanos, nos dice más adelantito, ahí en el versículo 17, dice: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Amén. Tengamos cuidado, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos creer que ya estamos firmes, que estamos seguros, que ya lo sabemos. Amén. Pero la palabra de Dios nos dice bien claramente, ahí en Primera de Corintios 10:2, hermanos, nos dice: el que piensa que está firme, mire que no caiga. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos creer que ya lo sabemos todo. Amén. Y tenemos que estar firme todos los días. Amén. Muchas veces podemos creer que ya sé esto, ya no lo tengo que estudiar. No, hermanos, es la palabra de Dios, entre más buscamos, más vamos a encontrar. Y es maravilloso ir entendiendo un poquito más y un poquito más. Entonces eso lo hacemos a diario. A diario, ¿verdad? Estamos buscando y leyendo y a través de la oración es como vamos conociendo más de Dios. Entre más le conocemos, más confiamos en Él. Amén. Y como dice mi pastor, un día me compartió, ¿verdad?, que en esto no hay, conocer a Dios, no hay un retiro. No hay como que, bueno, ya conozco todo, ya me puedo retirar. No, no es un trabajo así, ¿verdad? Nosotros, nuestra relación con Dios es toda la vida, hasta el último instante de nuestras vidas. Nosotros tenemos que estar en conexión con Dios, amén, hablando con Él. Entonces, aquí el apóstol Pedro, hermanos, nos dice en el versículo 18, que es el último versículo, dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí, hermanos, si se fijan, nos vuelve a decir: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Amén. El conocimiento ya nos había hablado ahí en Jeremías 9. Y aquí nos dice: creced, hermanos, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Crecer en la gracia y el conocimiento. Amén. La gracia, hermanos, es la bondad no merecida, es el favor, es el amor de Dios, hermanos, para cada uno de nosotros. Es esa, como dice, por gracia somos salvos. Amén. La vida eterna, hermanos, no nos cuesta nada, es gratis a través de nosotros entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el apóstol Pedro aquí en estas últimas palabras nos dice que crezcamos en la gracia, amén, que crezcamos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos una vida abundante aquí, amén. En la vida eterna ya sabemos que pues allá no va a haber lágrimas, allá no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento, pero Él quiere que también aquí tengamos una vida plena, que podamos vivir, hermanos, animando a otros, amén, y cuando vengan los días difíciles para nosotros, que podamos estar
llenos de su amor, de su misericordia, de su gracia, que podamos nosotros saber que tenemos en quien confiar. Amén, que hay alguien que está ahí para nosotros. Amén. Eso entonces, como decía la pastora el jueves, hermanos, que nos hablaba, ¿verdad? De que sigamos creyendo, ¿verdad? Y nos daba también ahí, ¿verdad? De cómo es Pedro, ¿verdad? El que nos anima, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque como pudimos ver, ¿verdad? Él, ¿verdad? Que experimentó en carne propia, ¿verdad? Que tal vez, ¿verdad? Pues dejó de confiar y ¿por qué? Porque pienso yo, ¿verdad? Tal vez no entendió. Amén. Eso nos da el consejo de la palabra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos crecer en su gracia. Amén. Pedro experimentó la gracia, ¿verdad? Y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo perdonó. Amén. Y no nada más lo perdonó, sino que lo levantó. Amén. Y fue difícil, hermanos, porque aunque Pedro, ¿verdad? Pues lo abandonó cuando Jesús más lo necesitaba, lo traicionó, ¿verdad? Porque dijo que no lo conocía. Pero sin embargo, él nos muestra la gracia de Dios, amén, la gracia de Jesucristo, cómo lo levantó, cómo lo perdonó. Y así Él quiere, ¿verdad? Para cada uno de nosotros, ¿verdad? Que le vamos a seguir fallando, probablemente sí, hermanos. ¿Por qué? Porque estamos en la carne, ¿verdad? Y muchas veces, pues, los problemas, las circunstancias puede ser, ¿verdad? Que como que caemos, hermanos, pero entre más conozcamos a Dios, más podemos nosotros crecer en esa gracia, en ese amor, en esa bondad que Él nos quiere dar. Aquí el apóstol Pedro nos aconseja que crezcamos en esa gracia y en el conocimiento. Amén. Que no dejemos de conocerlo. Amén. Entonces, tenemos sus consejos, hermanos, ¿verdad? Tenemos la palabra, ¿verdad? Para que crezcamos en esa gracia y en ese conocimiento de Jesús, nuestro Salvador, para estar de acuerdo con Él. Amén. Para poder entenderlo. Amén. Y yo pensé, hermanos, que este sería el último estudio, pero hay mucho de qué hablar, mucho que estudiar, mucho que escudriñar en esto de entender a Dios, entender no a Dios, pero bueno, pues iba a entender su palabra, entender muchas veces las circunstancias que vienen a nuestras vidas, para nosotros poder tener ese conocimiento de qué es lo que nos dice Dios que tenemos que hacer en cada situación, en las circunstancias. Probablemente vamos a tener no probablemente, si Dios lo permite, vamos a seguir estudiando este tema y pues no tenemos prisa, estamos en casa, la mayoría de nosotros no estamos trabajando y no es mucho el tiempo, hermanos. Yo les animo a que sigamos escudriñando, sigamos buscando la palabra de Dios. Y para terminar, hermanos, les voy a leer en Proverbios 15:32. Y lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Y mire lo que dice, Proverbios 15:32. Dice, si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo. Pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Amén. Si rechazas la disciplina, solo te harás daño a ti mismo, pero si escuchas la corrección, crecerás en entendimiento. Amén. Entonces yo quise buscar, hermanos, disciplina, ¿verdad? Todos sabemos lo que es disciplina, pero es muy diferente cuando empiezas a escudriñar en los sinónimos, hermanos, en el hebreo, ¿verdad? Cada palabra dice que hasta 7 significados. Eso hace una gran diferencia en la manera como lo entendemos. A lo menos eso me pasa a mí, hermanos, y espero que usted también lo pueda entender, pueda pedirle a Dios que le dé ese entendimiento, que nos siga ayudando a seguir entendiendo. Amén. Entonces, disciplina, hermanos, fíjese, quiere decir enseñanza, instrucción, doctrina. Amén. Aquí sí se fija cuando tú lees, ¿verdad? Si rechazas la enseñanza, la instrucción, la doctrina, solo te harás daño a ti mismo. Me encantó esto, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces no queremos leer la palabra de Dios. No queremos leer la instrucción y más que nada de leerla no queremos ponerla en práctica. Amén. Pero como nos dice aquí, dice, solo te harás daño a ti mismo. Ahora la segunda parte dice, pero si escuchas la corrección, dice, crecerás en entendimiento. Amén. Ahora, corrección. Fíjese, corrección, me gustó mucho el significado. Dice, modificación que se hace en una cosa o persona para corregir sus faltas, errores, defectos o imperfecciones.
Amén. Eso es una modificación que se hace, ¿verdad? En nosotros para corregir nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos. Amén. Entonces, ya cuando lo lees, ¿verdad? De esta manera, dice, pero si escuchas, amén. Si escuchas la palabra de Dios y nosotros escuchamos y nosotros dejamos que el Señor nos corrija, hermanos, entonces creceremos en entendimiento. Amén. ¿Por qué? Porque estamos dejando, ¿verdad?, que el Señor nos corrija, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Porque nos ayuda a cambiar, ¿verdad?, nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos, nuestras imperfecciones. Amén. Y eso, hermanos, como nos dice aquí, crecerás en entendimiento. Y yo creo, hermanos, que todos queremos crecer en entendimiento. ¿Por qué? Porque queremos estar de acuerdo con Dios. Amén. Entonces, yo les animo, hermanos, a que sigamos buscando la palabra de Dios, sigamos buscándolo a Él en oración. Ya ha sido largo el tiempo en el que no pudimos ir a la iglesia a alabar todos juntos, estar como iglesia, todo el pueblo reunido. Amén. Se extraña todo eso, pero es aquí, hermanos, donde el Señor nos dice, ok, ahora, ¿qué vas a hacer tú ahí en tu casa? Amén. ¿Qué voy a hacer yo ahora aquí en mi casa? ¿Te voy a alabar aquí, Señor, o me tengo que esperar hasta que vaya a la iglesia y el pastor cante para yo también cantar? Amén. Es aquí, hermanos, donde nosotros tenemos que demostrarle a nuestro Dios qué conocimiento tenemos. Amén. Qué tanto se nos quedó de todo lo que el pastor nos predicó, de lo que la pastora nos enseñó. Es aquí, hermanos, donde tenemos que levantarnos, hermanos. Ya ha sido pues largo, vaya casi para 3 meses. Amén. Que estamos sin congregarnos. Yo les puedo decir, hermanos, que yo soy una persona que cuando me agarré bien con Dios, que decidí creer a Dios, nunca me ha gustado faltar a la iglesia. Amén. Entonces sí, como que es un poquito difícil, pero es ahí donde uno tiene que sacar, ok, a ver, a mí que me ha enseñado Dios. Porque se imagina usted, hermanos, que estuviéramos en un lugar donde ya no te vas a poder congregar. ¿Qué vamos a hacer? Amén. ¿Qué vamos a hacer si tu pastor no puede venir a orar por tu hijo, por tu hija, por tu papá, por una necesidad? ¿Qué vamos a hacer? Es ahí donde nosotros tenemos que levantarnos, es ahí donde nosotros tenemos que agarrarnos, hermanos, conocer a nuestro Dios. Amén. Tenemos que tener esa disposición. Pidámosles a nuestro Señor Jesucristo, amén, que nos ayude, que nos dé esa voluntad, esa disposición, que nos dé el deseo de quererle buscar más, de querer aprender más de Él, de querer derramar nuestro corazón delante de Él. ¿Para qué, hermanos? Para que Él nos dé ese entendimiento, para cuando venga un golpe fuerte, y esa fue la voluntad de Dios, porque obviamente lo que pase aquí, si pasa cualquier situación, hermano, es porque el Señor lo permitió. Entonces nosotros muchas cosas no vamos a estar de acuerdo, pero es ahí donde nosotros, como le decía ahorita, nos sujetamos. Ok, Señor, no entiendo, no estoy de acuerdo, no me gustó lo que pasó, no me gusta lo que estoy sintiendo, no me gusta, ¿verdad?, lo que estoy pasando, pero yo creo en ti. Amén. Yo creo en ti, yo voy a procurar entenderte, voy a procurar estar de acuerdo contigo, ayúdame. Amén. Y el Señor quiere, Él está dispuesto, como siempre les he dicho, y lo hemos leído, hermanos, ahí en el Salmo 121, nuestro Señor no duerme. Dice que el que cuida a Israel no duerme ni se adormece. Tenemos un Padre que siempre está al pendiente de nosotros. Tenemos un Padre que al momento que nosotros nos levantamos y empezamos a hablar con Él, Él está dispuesto. Él nos está escuchando y créame que nos quiere responder. Más que muchas veces somos nosotros que estamos ocupados o tal vez estamos distraídos, hermanos. Estamos distraídos. Recordemos el estudio pasado, ¿verdad? La angustia, el afán son distracciones. Literalmente en hebreo es lo que quiere decir distracción. Amén. Quiere distraernos. ¿Para qué? Para que no escuchemos a nuestro Dios. Yo les animo, hermanos, que nos demos el tiempo, que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Dios. ¿Para qué, hermanos? Para entenderlo, para estar de acuerdo. Amén. Lo que Él permita es su voluntad. Si Él lo permite es porque es su voluntad. Él es el dueño de todo este mundo, hermanos, de todo. Él es el dueño de cada uno de nosotros. Amén. Aunque no lo conozcamos, Él es nuestro dueño. Sigamos orando, hermanos, los unos por los otros. Sigamos orando que sea Dios que nos dé a cada uno de nosotros
las palabras que necesitamos en el momento exacto. Amén. So, Dios les bendiga en esta tarde. Les doy las gracias por su tiempo y vamos a orar, hermanos, para cerrar este estudio. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y pongámonos de acuerdo. Amén. Padre bendito, en esta tarde, Señor, te damos las gracias. Gracias, Padre Santo, por este estudio, Señor, por estas palabras, Padre bendito, por estos versículos que nos ayudas, Padre bendito, a poder entender un poquito más. Sea usted dándonos el entendimiento correcto. Ayúdenos en cualquier área en la que no hayamos crecido y ayúdenos a crecer más, Padre Santo, en su conocimiento, en su gracia, en su amor, que conozcamos quién es nuestro Padre, que conozcamos y sepamos que usted está dispuesto a ayudarnos, que usted es un Padre que no nos deja, que no nos abandona y que está listo siempre para escucharnos y para respondernos. Ayúdenos a ser pacientes, a esperar en usted, a que todas las decisiones que tengamos que tomar, esperemos en usted y lo tomemos a usted en cuenta. Sea usted, Padre, con cada uno de nosotros, sea usted permitiendo que en nuestro corazón esta semilla sea sembrada y que pueda dar frutos, Señor, que podamos oír y entender como dice su palabra, que apliquemos esta palabra para que pueda dar fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. Sea usted bendiciendo grandemente a cada persona que está escuchando estas palabras, porque estas palabras son suyas, no son mías. Gracias le doy, Padre bendito, en esta tarde por este tiempo, por cada persona, Señor. Todo esto, Padre, le damos las gracias y le pedimos su perfecta voluntad en toda situación que mis hermanos, que yo pueda estar pasando. Usted nos conoce y usted sabe todo acerca de nosotros. Gracias le damos y en usted esperamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos, en este día.